Amigos, pues hoy tenemos otra vez al amigo Manu del canal El Guerrero Interdimensional y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de los comederos energéticos. ¿Cómo crean estas entidades parasitarias, arcontes, estos comederos energéticos y qué tipo de energías eh, utilizan ahí? O sea, ¿de qué tipo de energía se alimentan en estos comederos? Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos otra vez, dando caña. Bien, bien. Pues, ¿qué es un comedero energético? Primeramente. Bueno, el término comedero energético, que creo que lo pusiste tú el término, ¿no? Sí, Pues realmente tenemos que partir de la base de que lo más importante para estas entidades y lo que hay detrás de todas las agendas es la extracción de energía, lo que Robin Monroe llamaba el luz o el loss, y o la energía destilada emocional humana o de los animales, de las plantas o de los seres en general, ¿no? Porque también se parasitan entidades etéricas, se parasita todo, ¿no? todo. Entonces, el fin último de la agenda Alien o de la agenda Arconte o del planeta Granja Prisión sería la extracción de energía a través de la parasitación o de la cesión de energía voluntaria o implícita. Entonces, partiendo de la base de lo que ellos buscan es esa extracción energética, uno de los fenómenos que sucede es la formación de lo que llamas, y ahora llamamos todos, comederos energéticos. Entonces, los comederos energéticos sería un lugar tanto físico como también etérico, o astral, o como lo entienda la gente, donde se forma una acumulación de determinados tipos de energías que normalmente lo hacen a propósito, ¿no? Artificialmente, o se crea y lo aprovechan, pero normalmente lo provocan ellos, para que se acumulen estas energías y estas entidades van allí a alimentarse de estas energías o a extraerlas y almacenarlas y pasar a lo que podemos llamar la cadena Arconte de distribución de energía, ¿no? Que eso lo comentaremos. Entonces, este tipo de lugares donde se acumulan estos tipos de energías o de esencias o de ondas, ¿no? Como decía Freixedo, porque realmente son muchos tipos de energía, no solo un tipo de energía. Está el término luz, Freixedo decía las ondas cerebrales que emanan, la energía destilada emocional humana, la de sufrimiento, la de alegría, o sea, muchos tipos de energía, ¿no? Pues, ¿dónde van estas entidades a comer de esa energía o a extraer esa energía? Como dice la palabra, comedero energético. Sí, eso. Acumuladores energéticos que Carl Gustav Jung los llamaba el pensamiento colectivo, me parece, y luego en esoterismo lo llaman también egregor, que sería, bueno, sería el egregor, también sería otra acumulación frecuencial, vibracional, de las mentes humanas, sobre todo, que ahí se crearían también entidades parasitarias, o sea que también pueden crear entidades a través de esos egregores. Sí, Y luego en los comederos energéticos, bueno, los hay distribuidos por todo el planeta y según su categoría, porque ellos la van también distribuyendo según la vibración. O sea, están las de adoración, que están en las pagodas, ermitas, iglesias, catedrales, etcétera, adoración a una entidad. Eh, Luego las de adoración mezclada con dolor, sufrimiento, como la Semana Santa, los pasos y tal, en Semana Santa. Luego también los de en los campos de fútbol y centros de estos donde se reúne gente para adorar a un humano como una deidad, por ejemplo, también en conciertos y tal, esos yo los llamo de, ¿cómo se llama esto? Cuando te enfocas en un ser de obsesión, obsesión. obsesivos, eso. Sí. Y luego estaría ya los centros para, o sea, de fiesta y tal, que allí también absorben energía. Y luego también utilizarían, que esto es interesante, implantes etéricos Correcto. en ciertos lugares, que esto lo han visto también hipnoterapeutas,
que utilizan esos implantes, los ponen, por ejemplo, en un barrio y ahí se crea un ambiente súper oscuro, por ejemplo, o que siempre hay jaleo y tal en esos barrios, que por eso, claro, hay barrios que dices, pero ¿cómo puede ser que sea tan conflictiva esa zona? Y aunque cambien, aunque la tiren y la vuelvan a levantar, otra vez empieza lo mismo, ¿no? Sí. Yo Son eso lo he siempre. visto en forma de huevas. Yo le digo huevas astrales. Mm, Y hay algunas que también se ponen por magia negra, hay gente conocedora de estos temas, que la pones en algún sitio donde quieres fastidiar a la persona y lo que hace es que cuando están allí te extraen la energía. O sea, sería como un implante del ambiente, ¿no? Del espacio donde estés. Luego también hay implantes etéricos de las personas que también ayudan a esa extracción de energía que te pueden colocar cuando vas a esos comederos energéticos. mm, Como tú has dicho, que hay de muchos tipos. Hay desde hogares, tu casa se puede convertir en un comedero energético, tu lugar de trabajo. Un sitio muy típico que es un comedero energético son los hospitales. De mm, hecho, en los hospitales se ven muchos tipos de entidades, hay muchos casos. Tú has visto allí entidades, yo también he mm, percibido bastantes portales, se abren muchos portales en los hospitales por el tipo de energía que se acumula y tal. Claro, porque allí hay un sufrimiento y un dolor acumulado que eso no lo limpia nadie, eso es perpetuo y muchos espectros, mucha muerte, en fin, la condensación que hay allí es muy potente y eso no solo provoca los comederos, sino también la apertura de portales. Y hay una especie de entidades que son así pequeñas, oscuras, que se las ve por allí purulando, ¿no? Y también se ven cómo se meten en las personas, a veces incluso en los sanitarios, y les cambia la personalidad. Y el que te está hablando es la entidad y luego cuando se le sale o se va a otro sitio, vuelve la persona y no recuerda ni sabe lo que ha dicho o lo considera como algo normal, ¿no? Esos casos pasan mucho en ese tipo de zonas, en los hospitales. Entonces, iglesias, como has comentado, es muy típico, o sea, donde tú vas a adorar a algo, a una entidad, que, que tú piensas que es para un bien, pero realmente lo que estás haciendo es dar esa energía de adoración. Además, entras ahí, se forma el egregor, está el egregor de la religión, todos mm, caen en ese egregor, que es una especie de masa o energía acumulada psíquica que te hace entrar en ese estado de hipnosis colectiva. Entonces tú ya entras allí y ya conectas con el egregor y alimentas tanto el egregor como que empiezas a emanar ese tipo de energía eh, de adoración o incluso no de adoración, porque ya está en el extractor energético, los campos de fútbol que tú has comentado y muchos tipos de lugares que estén diseñados para eso, todo lo que sea el generar cierto tipo de energía o de emoción. Incluso en los sitios estos New Age que van allí a meditar, o mm. sea, las meditaciones grupales, lo comentamos mucho, hay que tener cuidado según cómo la hace. Bueno, yo no la haría, ¿no? Pero si según cómo la haga, pues favorece casi siempre la generación de un comedero energético. Los, los centros estos de terapia y este tipo de cosas suelen estar muy parasitados y muy implantados. Y en fin, hay muchísimos tipos de sitios. Los clubs de alterne son ese tipo de energía de pasión sexual, también es muy típica de los comederos energéticos y de las Mm, entidades que van allí a alimentarse. Y luego es muy curioso porque también hay comederos energéticos que son templos, pero templos que no, podríamos decir que no son los típicos templos religiosos, ni iglesias, ni nada de eso. Son templos, vamos a decir, esotéricos, creados específicamente para eso. Entonces, hay por ahí imágenes de algunos templos que están en Italia y bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero que tú vas al templo y lo que tienen en las paredes son sigilos puestos, que claro, el que no sepa de qué va esto, pues lo ve como algo decorativo, ¿no? Símbolos, signos que serían a quién va la energía que se extrae en ese templo. Y entonces la gente va allí a propósito, incluso conocedores de esto, saben que están generando esa energía, ese los, y va a ir a la entidad a la que adoran o prestan pleitesía, podemos decir, obedecen determinado tipo de entidades que tienen allí puestas y entran en lo que se puede llamar la cadena de extracción de los, porque ya no solo que la entidad vaya allí a alimentarse, sino que esa extracción de los que se produce luego también se reparte.
¿no? Por lo que podríamos llamar por toda la corporación, hasta que llega a los de arriba del todo, entre comillas, ¿no? Que siempre se llevan su parte y te dejan a los restos, a los que están abajo alimentándose, le deja pues sus migajas, ¿no? Claro, sí, la mente colmena Arconte. Están todos conectados a todos estos puntos energéticos, a todos estos comederos, Ujú. y se alimentan todos como una gran cadena, una telaraña. Que por eso ponen la telaraña, el símbolo de la telaraña, los componentes de la corporación. Que la telaraña significa eso, que están todos allí Conectado. atrapados. O el pulpo, que el pulpo también es como que están todos conectados por los tentáculos de Claro. la corporación Arconte. Realmente es una cadena de distribución de energía. Y ya no Sí. solo los templos donde se genera, sino que hay acumuladores, condensadores y contenedores de ese tipo de energía, incluso físicos. Hmm. Y esa energía es un valor que se reparte entre ellos, ¿no? Porque los que quieren, podríamos decir, vivir eternamente, entre comillas, y no tienen la chispa primordial o no o la tienen pero han renunciado a ella para poder seguir jóvenes y viviendo y tal, uno de los medios es alimentarte de ese los. Entonces te permiten ir a un comedero energético establecido astralmente, podríamos decir, alimentarte de esa energía, pero tú a cambio tienes que dar una parte de esa energía que estás cogiendo, que estás generando, al resto de la cadena, al resto de la telaraña, ¿no? A los superiores tuyos, podríamos decir. O sea, tú estarías en una escala de Claro, consumidor baja, pero ese tipo de. Pues eso incluso serían seres humanos. Y claro. luego las entidades, ¿no? Que se alimentan de este tipo de energía, que las generan y generan el tipo de emoción que le interesa para alimentarse o generan los comederos energéticos. Hmm. Y luego están las casas encantadas, bueno, mal llamadas encantadas, que son, también utilizan a uno de los miembros de la familia para crear el ambiente necesario en ese lugar, para Efectivamente. crear el comedero ese energético. Claro, porque el tema mental y emocional que Hmm. tenemos está diseñado en cierta manera para que la energía anímica del ánima o de la chispa primordial genere, como puede generar muchísimo rango de frecuencia, genere el rango de frecuencia que a ellos les interesa. También hay entidades que no le interesa la energía densa o negativa, podríamos decir, sino todo lo contrario, le Claro. interesa la energía positiva o alta, ¿no? De exaltación, que eso lo vemos en la película esta de dibujo de Monstruos S.A., Hmm. que al final descubren que la energía más potente no era la del miedo, sino la de la alegría. Claro, es que Y te encima lo dicen, sí, te sí. lo dicen claramente. Entonces, cuando la gente habla de eso de elevar la vibración, Hmm. el término en sí, pues sería Hmm. incorrecto, porque si Claro, tú elevas la vibración, le estás haciendo también un favor para que claro, te extraiga la energía. Dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues la solución, una de las soluciones podría ser estar en tu centro, que no quiere decir que no tengas emociones y no sientas, todo lo contrario, sino que tú eres consciente de que esas emociones están generando cierto tipo de energía o de alimento para estas entidades y se lo cortas, ¿no? Porque sí, una de las cosas que tenemos es el conocimiento de esto, por eso hay que divulgarlo, para que la gente sepa cómo pararlo. O sea, no claro, es estar amargado, no, porque no hay solución, todo lo contrario. Cuando tú lo sabes, busca tus propias soluciones, ¿no? claro. Claro, cada uno luego utiliza las herramientas que tiene a su disposición o que te viene. A veces con intuición ya te viene la Claro, técnica que tienes que utilizar para no ser parasitado tanto. claro. Y estos comederos tienen mucha importancia, porque si estamos hablando de que el fin último de todas las agendas, de todo lo que hay montado a nivel mundial, es la extracción de energía para estas entidades, porque la necesitan, porque no pueden acceder a la energía de la fuente primordial, podríamos decir de otra manera, y acceden a esa energía a través de las ánimas o a través de las plantas, de los animales, porque hay muchos tipos de energía, ¿no? De Claro. muchos rangos de frecuencia. La más potente sería la de la que surge del ánima, de la Ujú. chispa primordial, que esa es la que tienen los humanos y quizá también algunos animales, ¿no? Sí. Eh, entonces, Algunos humanos, porque hay algunos otros humanos, que, que parece que no. Hay otros que efectivamente. no tienen esa chispa. Claro, porque
como ya he dicho en otras ocasiones, hay varios tipos de seres que es según el interior, porque los hay que no tienen la esencia, la chispa, otros que proceden de la oscuridad, de la fuente de la oscuridad, que esos ya trabajan para la corporación y aun algunos sin saberlo lo hacen, y otros que son intermedio también, que tienen Sí, parte de chispa y parte de oscuridad, sí. que los ves que igual a veces se comportan muy bien de una manera positiva, pero otras que, que vamos, Claro, y los que tienen chispa, pero trabajan para la oscuridad. sí, también, Conscientemente o inconscientemente también. Pero hay gente que sí, tiene chispa, es consciente del tema y trabaja para la oscuridad y renuncia a su chispa. La sí, cede a cambio de unos favores o una inmortalidad ficticia, porque va a sí, depender de ese consumo de los externos siempre. Cuando tú tienes una fuente de energía propia infinita, ¿no? O sea, los arcontes han generado una cadena de engaños que es muy, muy potente y muy difícil de ver todos los engaños, ¿no? Entonces, la base para poder ver este tipo de cosas siempre es ir al origen. Entonces, ¿cuál es el origen? Pues el origen es la fuente original. claro, Entonces, a partir de ahí, y tú siendo consciente de lo que es la chispa primordial, de todo lo que sucede y de dónde estamos, pues entonces ya puedes, como tú dices, conseguir tus propias herramientas para detener esto. Entonces, la base es, como siempre decimos, el tema del ánima, el tema del origen primordial y el tema de la extracción de energía. Entonces, habrá gente que a lo mejor en esto no esté de acuerdo, que diga, no, pero eso cómo va a ser, pero no sé qué, es que soy no negativo, no sé qué. Bueno, nosotros nos remitimos a la prueba y a la evidencia. Y ahora mismo, a nivel mundial, con lo que está pasando, gente que no tenía ni idea de estos temas está viendo que al final lo que están generando es miedo y sufrimiento constantemente. Y se dan cuenta que detrás tiene que haber algo no humano que controle esto y que se aproveche de ese miedo y de esa continua sensación de malestar y de siempre lo mismo, ¿no? Y además es una cosa muy curiosa porque también juegan con la esperanza. Te dan sí, esperanza de que la cosa se va a solucionar. Ah, mira, están saliendo juicios. Ah, mira, han detenido a este. Y luego, ¡pum!, te lo cortan. Y es claro, mentira, ¿eh? Y estás como. Y eso genera más angustia y más energía y más loss. Entonces, no, es bueno tener esperanza, pero también hay que ser consciente de que juegan con la esperanza. claro. Y también lo hacen para como para hacer un teatro, como si funcionaran las leyes o sea, contra ellos, sus Claro, mismas leyes, que las claro. crean ellos y dicen, ¿ves? Cómo al final atrapan a malos con nuestras leyes, con nuestra... Claro. Pero También muchas veces sacrifican peones, porque dicen, bueno, la sí, gente se está dando cuenta del tema, este y este lo sacrificamos y las cosas se apaciguan y empiezan otra vez, ¿no? Porque ellos como no tienen prisa por hacer las cosas, porque para lo que está pasando ahora llevan claro, 500 años haciéndolo hasta el claro, punto donde estamos ahora. Bueno, 500 años ahora, pero antes han hecho muchas más cosas, ¿no? sí, Y si no se lo cortamos, seguirán haciendo cosas. claro. Porque, por eso son importantes este tipo de vídeos que hacemos para que la gente sepa de una vez lo que hay. Mm, Entonces, no es una curiosidad de, no, yo en mi casa, si me peleo con mi marido, genero un comedero energético. No, es que eso forma parte del gran plan que hay para que todo el mundo esté generando energía y ellos puedan seguir extrayendo esa energía, porque el objetivo, como hemos comentado, último del planeta Granja Prisión, vale, estoy en una granja, pero ¿qué se cultiva? Energía. claro. Es lo que buscan, el alimento. Ya lo dicen en la película Destino Júpiter. Y lo llaman la cosecha, cuando recogen, La cosecha. cuando hacen reseteo que para cosechar la energía de ese planeta o de ese lugar donde ellos están controlando, dicen, venga, pues ahora ha llegado el momento, ha llegado los topes, vamos a hacer la cosecha. Y es que encima te lo dicen también en la religión, que te dicen, se acerca la cosecha. Que dices, hostia. Cuando hablan del gran rapto también, que eso Pues sería otra que tienen preparada para llevarse a gente. claro, porque bueno, eso sería parte seguramente del reseteo, ¿no? Que tienen preparado, porque hay un reseteo humano que si ellos no consiguen lo que quieren, van a hacer un reseteo y van a intentar empezar otra vez con lo que quede y luego está el reseteo de las propias entidades, de los arcontes controladores, entre comillas, de decir, bueno, pues la granja esta la quitamos o la ponemos o empezamos de cero con otro tipo de seres, con otro tipo de humanos, lo que sea.
Claro. Entonces, claro, tenemos que ver o decidir si paramos esto de una vez o Mm. si nos quedamos quietos y seguimos haciendo el chorra, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno. Nosotros estamos dando la información Claro, eso que hay y dirán, bueno, ¿y cómo individual. lo, claro, cómo lo sabéis? Eso lo inventáis, son suposiciones. Digo, bueno, observa, date cuenta de las cosas, lee. Hay muchos autores que hablan de esto, lo comentamos siempre los mismos, ¿no? Porque no es que haya más, sino que es que no han tenido voz y no han salido fuera. Hoy por hoy tenemos suerte, bueno, suerte y la mala suerte de que están las redes, es un mal necesario. Pero Mm. antiguamente había libros que lo leía poca gente y algunos de esos libros han perdurado y otros no. Pero libros antiguos, incluso de siglos pasados, que ya hablan de estas entidades controladoras, que su objetivo último es hacer sufrir a la humanidad mayormente, aunque, como hemos dicho, hay muchos tipos de energía, ¿no? Sí. Sí, además les gusta mucho la energía de adoración. La Sí, de adoración que, claro, y dirigida a una entidad específica, una deidad, como por ejemplo eso, Yahvé, Jehová y otros exactamente. más. Todas las deidades, estas entidades parasitarias que vinieron aquí para crear las granjas prisión. Que Sí, que estuvieron. lo hemos comentado antes, de, por ejemplo, el tema de los exorcismos, ¿no? Que lo estamos viendo también, Mm. que ya hablaremos, el teatro que montan, porque tienen una entidad, supuestamente la persona, y los exorcistas, que mayormente casi Mm. siempre son de la religión, ¿no? Por lo menos los más famosos, invocan a Yahvé para sacar la entidad. Entonces, que es una entidad Claro. contra otra entidad, la entidad más fuerte, que están montando un teatrillo, se están peleando por la energía Mm. y invocan a Yahvé. No es hablar en contra de las religiones, que cada uno crea lo que le dé la gana, pero Bueno, es nuestra, es nuestra opinión. Invocan a Yahvé y a la Virgen María, y la Virgen María, que como decía Freixedo, nunca se ha aparecido de verdad, que lo que se aparece son entidades que toman por la Virgen María, y yo creo que casi siempre son entidades intraterrenas, porque son iguales, tienen la mm. misma forma y son en sitios de energía, de acumulación de energía telúrica y tal. Y el arcángel Miguel y no sé qué, que bueno, que son otras entidades a saber lo que son, ¿no? Cada uno tiene su versión. Y son una entidad parasitaria contra otra entidad parasitaria. Unos reptilianos contra otros, yo qué sé, lo que sea, de mentores. Al final es una pugna por la energía. Y Pero también sí, que colaboran para hacer el teatrillo efectivamente. y para que la gente piense, ¿ves? Funciona la religión, cuando Claro, son claro. ellos los que lo han creado. Efectivamente. Han creado la religión y luego crean el teatrillo para, como tú dices, validar la religión. Claro. Pero es muy curioso el tema ese de los exorcismos, que al final es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es montado de una forma más espectacular y luego también con los efectos especiales que provocan ellos, de las levitaciones, los cambios de voz, hablar en otro idioma y todo eso, ¿no? Claro, es como lo de las apariciones marianas, es verdad. Si aparecen, por ejemplo, en Lourdes o en Fátima o en sitios así, aparecen eh, y sobre todo a niños que son más, o sea, no tienen tanto sentido al principio cuando son, Crítico, ¿no? claro, críticos, y ven allí una entidad, un ser que brilla y no sé qué, y luces y tal y cual, y luego encima les dicen que es la Virgen o que es San Miguel, ya está. Eso es el anzuelo para que pique más gente, vayan allí, crean El el comedero, comedero claro. energético, el centro allí de adoración, y ya está, con los Efectivamente. efectos especiales. Y lo crean también muchas veces donde hay acumulación de energía telúrica Ah, y, sí. y corrientes de agua, porque así pueden extraer la energía de la Tierra, las líneas ley o líneas ya sean naturales o artificiales, más la adoración de la gente, y tienen allí un pedazo de comedero energético que Claro, curiosamente claro. allí es donde más se ven los ovnis, los portales, porque tienen más facilidad para poder abrirlos. Sí, sí, Y, sí. y también se junta que muchas veces allí hay centrales hidroeléctricas que también Vaya. aprovechan esa energía, o sea, lo juntan todo, ¿no? Sí, Es súper. o en centrales nucleares, como por ejemplo en Chernóbil, antes de que ocurriera todo, vieron al Mothman, al hombre polilla, lo veían por allí aparecer, y es que esta entidad, claro, como lo que tú dices, hay centros, hay líneas ley, está la energía nuclear y tal y cual, pues es una apertura, un Claro, se forman portal. portales.
También se Sí, vieron ovnis allí, no me acuerdo si fue antes o después, pero también se vieron. sí, Y es muy curioso que también, hablando del tema de las posesiones, de los exorcismos, que la gran mayoría de los poseídos tienen apertura por temas religiosos, porque son creyentes. claro. Entonces eso le crea esa apertura, tanto religioso como puede ser también tema budista, tema de New Age, pero tienen esa creencia o fe, ¿no? Podríamos decir. Cuando Mm, dicen que la única forma de librarte de eso es con fe. O sea, sí, qué raro, te, ¿no? te libras con lo que te lo ha provocado, según Sí. nuestra opinión, ¿no? Entonces es muy curioso todo esto. Como Emily Rose, que era súper religiosa, que ¿cómo se llamaba? Annabelle Michel o algo así, que era alemana esta chica, que es de los casos más famosos que hay de exorcismo, que hicieron la película de Emily Rose. Sí, sí, sí. Y qué casualidad, era la más beata, la que más rezaba y es a la que poseyeron. Claro, y si tú ves los exorcismos de estos que están por YouTube o los documentales religiosos, está toda la familia allí, 20 personas rezando, el exorcista haciendo la historia y la supuesta poseída, ¿no? Y tú lo ves y dices, pero si hay un comedero brutal. Están allí, la entidad está ahí, la entidad con sus primos, ellos todos comiendo energía y si están riendo de la gente ahí rezando, orando, digo, madre mía. Y bueno, y dice, no, es que para exorcizarlo necesitan 9 exorcismos o 20 exorcismos, Sí. o en algunos casos 5 años de exorcismo. Y dice, bueno, ¿no lo ve eso raro? Mm. Eh, mm, claro, lo mantienen ahí en el tiempo para seguir creando el comedero y además muchas veces van a iglesia, que es un comedero per se, a hacer el exorcismo, entonces más energía todavía, ¿no? Claro, Bueno, claro, y- claro. Sí, sí, y- encima están dándole más energía y haciendo más grande el teatro. Y las entidades que lo saben tienen que hacer el teatro como que les hace daño las oraciones tal y cual. Todo, un teatro que tienen montado hombre, puede gigante. ser que la persona que haga el exorcismo, sin darse cuenta, acceda a la energía de su alma o de la fuente original, como sea, y consiga expulsar la entidad. A Pero eso sí. en el 99% de los casos, por lo menos de los que yo conozco, es un teatro. Mm, Es un teatro. Es verdad que hay algunas entidades que son muy fuertes y te generan miedo y te generan tal, pero es un teatro, ¿no? Y hay que decirlo. mm, Entonces, este tipo de comederos, pues, como hemos comentado, se forman en cualquier sitio. Hay mm. sitios específicos diseñados para eso, pero, por ejemplo, los incendios forestales, otro Eh, comedero. Y, claro, y siempre lo hacen en fechas donde hay rituales, luna llena, o hay una reunión, o va a haber un ritual, o no sé qué. ¿Por qué? Pues mm, porque la energía de las plantas también tiene mucha potencia. Me explicaban que por alquimia, una pequeña planta en un alambique haciendo alquimia le generaban muchísimo energía. Y era una pequeña plantita, ¿no? Pues tú imagínate hectáreas y hectáreas de bosque ardiendo. claro, O una guerra donde mueren miles y miles de personas. Ese sufrimiento, ¿no? claro. O Y qué incluso casualidad, siempre son los mismos puntos que siempre efectivamente, están, siempre tienen enfrentamientos. Como efectivamente. Jerusalén, Israel, claro, allí hay portales también hiperdimensionales que conectan con las entidades que están allí parasitando los lugares y les dan la energía que necesitan. Claro, y que ahí la zona portal, una de las más potentes del planeta, pues necesitan la energía y necesitan que haya caos para que nadie vaya allí a darse cuenta de lo que hay, ¿no? Claro, Y claro. claro, y eso es, pues entonces, podríamos decir, el tema este de la energía y de los comederos, la base de donde ya parte todo el resto de la agenda. Y todas Mm, las agendas al final confluyen en la extracción energética. Por lo menos yo no veo ninguna agenda que si tú empiezas a estirarla, al mm. final siempre te das cuenta que el tema último es la extracción, la Sí, sí. parasitación, Mm. la La comida. predación. Claro, claro, es la comida lo que quieren ellos. Claro, sí, sí. Es como, claro, lo que he dicho antes de Destino Júpiter, que ellos lo que buscan es eso. Y además es como una droga para ellos. O sea, les da, según qué energía, según qué vibración, les gusta más que otras. Sí, hay, por ejemplo, la energía sexual, ¿no? El tema de la pornografía Mm, y, bueno, no vamos a nombrarlo, pornografía oscura. Eso, ahí tienen montado un comedero brutal, ¿no? Y lo utilizan para rituales, lo utilizan para muchas cosas.
la energía sexual, había un libro que a mí me hacía mucha gracia, que era Ejercicios Pleiadianos Sexuales, porque estaba manual de ejercicios pleiadianos y luego estaba el manual de ejercicios pleiadianos sexuales, que no, lo está buscando por ahí para sacar imágenes, pero no lo encuentro. O lo han quitado o no sé, pero no lo encuentro. Y Me tú suena, veías, ¿lo tienes tú? me suena, no, no Ah. lo tengo. Y entonces tú veías las imágenes y se veía que estaban la parejita en la cama y tenía alrededor al Cristo, a la Virgen, al Pleiadiano, al Asturiano y a no sé qué, y al Gris, todo alrededor allí, como que lo tenías que invocar para que te ayudase a tener una relación sexual plena. Y estaba creando un comedero energético sexual para todas las entidades que estaba allí invocando, y encima lo hacía a propósito, ¿no? O sea, tú Claro. fíjate hasta qué punto llegan estas cosas. Sí, porque además yo cuando veo estas entidades que se enganchan por detrás. O sea, desde abajo el chakra raíz se conectan ahí, claro, como sube también la energía telúrica del planeta, pues ellos aprovechan también y la energía vital lo aprovechan todo y desde ahí se enganchan y luego van siguiendo como la imagen esa de, ¿cómo se llama esa película? Del Matt Damon que sale así con un cacharro Sí, ahí ya sé cuál detrás. dices. Lo de que están en el Sí, futuro y trabajan en una central, sí, ahí, ahí, ese ese tipo de es. implantes, sí. Sí, El sí. otro día vi la película Ouija, Hmm. que no está mal, y parasitaban a la niña y la entidad lo que hacía era engancharle de la nuca. Sí. Y entonces cuando la niña sentía mucho dolor y ya no podía más, le estaba trayendo la energía, entonces ya se ve la parasitación, ¿no? Que se le mete por la boca, bueno, ahí ya más exagerado y tal, pero se ve como muchas veces te parasitan por la columna vertebral, porque Hmm. sería en principio el canal central energético, por donde va toda la energía, tanto la que sube de la Tierra como la que tú generas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, eso lo han desvirtuado en el tema de la activación Kundalini, que no, bueno, si tú le quieres dar el nombre a ese tipo de energía Kundalini que entra y tal, vale, pero si ya te meten el tema de la parasitación, de los movimientos esos raros, como siempre, pues igual que lo del alma, lo que hablamos en el último vídeo, igual Hmm. que todo, lo desvirtúan todo para que la gente se confunda. Claro. Y al Te- final lo parasitan todo. claro. Te dicen que es un implante que te lo tienes que quitar, como el alma, por ejemplo, y claro, como ellos no pueden hacerlo a la fuerza, lo haces tú con el libre albedrío, Claro. te despegas de la parte anímica y de todos los puntos energéticos que tengas, que también te dicen que te lo tienes que quitar todo, y te quedas ahí como un portal. Sí, a mí me vino una vez, me han venido varios, pero me vino una vez una chica que había hecho una reprogramación, no sé qué, otra terapia de estas que se pusieron de moda, Sí. porque van por épocas, ¿no? Y lo que hacían era que los chakras, que supuestamente tienen que estar en línea, los chakras principales, que ahora dicen que son implantes también, que Hmm. tienen que estar en línea con la columna, te los quitaban, uno te lo ponían para un sitio, otro para otro, y al final formaban un jaleo. ¿Qué sucede? Que esta niña, esta muchacha, es que no, era ella y la hija, ¿no? Por eso digo lo de la niña. Estaban pues totalmente parasitadas y tenían el campo energético roto. Entonces le entraban todos los bichos, lo que tú dices, se quedaban prácticamente como un portal orgánico. Claro. Y habían pagado por eso un pastón y encima, es que me siento muy bien, claro, porque te inducen esa sensación hipnótica para que tú caigas y, como dice, lo des voluntariamente con tu libre albedrío, pero tú ya te quedas con el campo energético roto, podríamos decir, y con un punto de acceso para esas entidades poder parasitarte. Es Hmm. que fíjate lo macabros que son, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces Sí, lo que sí, había que hacer es reestructurar el campo energético y que hiciese ejercicio y tal, y ya se puso bien. claro. Pero me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo una persona se hace eso voluntariamente, no? Claro, porque además te hipnotizan. Es que pillan además gente, utilizan agentes, bueno, los parasitan mentalmente para que tengan ese poder de hipnosis. Y te está hablando y te quedas hipnotizado, que dices, joder, es que tengo que hacerlo porque Porque es lo mejor para mí. es lo mejor. Sí, sí, bueno, eso muchísimo. Y tú ves que lo comento mucho, ¿no? Cuando van a las reuniones estas, retiro espiritual, y están allí todos haciendo, que a lo mejor lo hacen de buena fe muchos, ¿no? Yo no digo que no lo hagan de buena fe, pero eso se hace mucho. Y empiezan a meditar y empiezan a hacer la activación esta Kundalini y ahí todos convulsionando y no sé qué.
eso es un comedero energético. claro. Para que lo sepan los que van allí, que tengan cuidado porque lo están Mm. parasitando. Sí, sí, sí. Y, Y y- si van, y- que se protejan. ¿Qué? Perdón. Que se protejan. Si van a Que esos se protejan, sitios, se dan que no cuenta vayan. después, claro, mejor que no vayan. Pero Y el si que, van, se dan sí, no, cuenta después. que se lo pasen bien, que bailen y se lo pasen bien, pero que no lo parasiten. Y la persona que está allí dirigiendo eso probablemente sea consciente de lo que está pasando y la estén utilizando, ¿no? La utilizan, Claro, como tú dices, de hipnosis para atraer a los demás. claro. Sí. Lo que me di cuenta también que crean eh, comederos, o sea, no comederos, sino hileras en calles, por ejemplo, donde pasan los pasos de Semana Santa, por ejemplo, tú lo has visto en Andalucía y por ahí, que pasan por allí con las figuras y tal, y siempre acaban o empiezan en la iglesia y acaban en la iglesia también. O sea, van creando circuitos Sí, energéticos que luego utilizan para alimentarse de estas entidades. sí, Como lo que vimos aquí, ahí en el cementerio aquel, que era como un circuito. efectivamente. Y Sí, sí, fuimos sí. también a una casa encantada, ¿te acuerdas? Que Mm, dijiste, por aquí pasa una línea ley. Y efectivamente, por ahí pasa una línea ley. Y es mm. una de las casas encantadas aquí más famosas, que es la de la calle Cister, ¿vale? Vale. Pues muchos de esos recorridos que hacen la Semana Santa son por esas líneas, Claro, las refuerzan, las efectivamente. cargan de energía y luego es eso, que ocurren cosas paranormales, bueno, que aparecen allí entidades y tal, porque hay portales, hay microportales allí y se van abriendo y cerrando, van apareciendo esas entidades y claro, con la energía que tienen por ahí, con la energía telúrica y la energía que le dan cada año, esa semana, la Semana Santa, por ejemplo, pues no veas. Se pueden aparecer, desaparecer, mover objetos. Mm, Claro, y de ahí de donde consiguen más miedo y más comedero energético. Y la claro. gente entra en el egregor ese de la Semana Santa o de adoración, que muchos pierden la cabeza, y se va reforzando más todavía. Y para el año siguiente es más potente y así. Mm, Y claro, es una cadena que se retroalimenta constantemente. Allí, por ejemplo, en el centro, en esa zona, en el casco histórico, hay muchas casas donde suceden cosas paranormales. Y es por eso, porque pasan ese tipo de líneas ley por debajo y eso permite que las entidades de alguna manera se puedan manifestar, ¿no? O generen ese tipo de miedo y tal para poder alimentarse de los que están allí. mm. Es como, por ejemplo, en Amityville, cuando ocurrió todo aquello en los años 70, que se cargó uno a toda su familia, que resulta que había una habitación debajo en el sótano, la habitación roja, qué casualidad, que el rojo lo utilizan para simbolizar, o sea, simboliza el paso de estas entidades de esa dimensión en la que habitan a esta. Y Sí, hacía rituales allí de sangre para invocar a la entidad que había en esa zona, porque se había enterado que en épocas anteriores era un lugar donde había un cementerio indio. Y claro, y había una entidad allí, un demonio o un ser parasitario que necesitaba esa energía y ahí indujo al tío este, lo parasitó mentalmente y hizo que acabara con toda la familia. claro. Lo que no sé si la habrán cerrado o qué, pero Eso dicen está, que no. Ya eso iremos. está. Ya iremos a cerrarlo. Está ahí todavía. Sí. Pues bueno, yo creo que ya vamos a acabar porque ya llevamos casi una hora aquí. Y bueno, ya haremos otro vídeo explicando más temas así de los egregores, comederos, etcétera. Bueno, Sí, pues nada, este man. está muy bien como introducción para que la gente sepa, porque muchas veces dicen comedero energético, pero ¿eso qué es? ¿Por qué? Para que sepa, para que vaya viendo cómo funciona esto, ¿no? Y eso es lo más básico, o sea, eso es, tienen que saber que eso sucede en todos los sitios, Sí, es pero a que no hay, nivel mundial, claro, claro, claro. y que no hay que tenerle miedo a esto, Claro, no, no, que no. Hay que a- exponerlo, porque es que al si te revés, callas no. Es como si sabes que hay un asesino en el vecindario y no lo dices. claro, lo Claro, que hay que hacer es buscarle remedio, una vez que claro. se conoce, ¿no? Pero no tenerle miedo, ni angustia, ni nada de eso, al contrario, Además que te empodera, o sea, te da fuerza claro. esta información. Cuando lo sabes, ya además sabes de dónde vienen los ataques y tal, y dónde están metidos los bichos. Claro, yo siempre lo digo,
¿Te acuerdas? Digo, vamos a ver, si todo lo que montan, que tienen que montar un planeta granja prisión y todo, para parasitarnos, todo lo que montan es para quitarnos nuestra energía, al final, ¿quién es el más importante de la cadena? Nosotros. Claro. Pues entonces lo que tiene que hacer la gente es darle la vuelta y si tú eres más importante, tú eres el que tiene el auténtico poder, ¿no? Y es lo que hay que comprender. Dale la vuelta y ponte tú por encima.